Texan Global School. Factorización. El proceso de factorización implica escribir un polinomio como el producto de sus factores. En esta clase analizaremos algunos casos y procesos de factorización de expresiones algebraicas. El primer caso es llamado factor común. El factor común de una expresión algebraica se obtiene calculando el máximo común divisor de entre todos los términos. Recordemos que el máximo común divisor de un grupo de números específicos es el valor más grande capaz de dividir a todos los coeficientes numéricos de la expresión. Para los números generales o variables, el máximo común divisor será la variable con el menor exponente de entre todos los términos de la expresión. Una vez obtenido el factor común, utilizaremos la ley distributiva, vista en clases anteriores, para completar la factorización. Veamos un primer ejemplo. Nos piden obtener el factor común de la siguiente expresión. Primeramente obtenemos el máximo común divisor de los coeficientes numéricos y del término independiente. Como podemos ver, obtenemos los factores primos de cada número específico para detectar el máximo común divisor, el cual es 7. No hay factor común con respecto a alguna de las variables, ya que no todos los términos cuentan con una variable. Dividimos cada término entre el factor común para obtener los términos del segundo factor. De esta manera, la factorización del polinomio es de 7 por 2x cuadrada menos 3y más 4x menos 8. Si realizamos el producto entre el factor común 7 y el segundo factor mencionado, podemos comprobar que el resultado es correcto si y solo si obtenemos el polinomio original. En este otro ejemplo, primeramente obtenemos el máximo común divisor de todos los coeficientes numéricos de la expresión. En este caso es 4. Ahora, el factor común respecto a la variable x será aquel con el menor exponente de entre todos los términos. En este caso, es x cuadrada. Por lo tanto, el factor común de esta expresión es 4x cuadrada, ya que todos los términos son divisibles entre ese máximo factor. Dividimos cada término entre el factor común para obtener los términos del segundo factor. La factorización del polinomio queda expresada como 4x cuadrada por 2x cúbica menos x cuadrada más 4x más 8. Igualmente, si realizamos el producto podemos comprobar el resultado. Para el tercer ejemplo, obtendremos los factores primos de cada coeficiente numérico para encontrar el máximo común divisor, el cual es 3. Para los números generales o variables, el máximo común divisor con respecto a es a cúbica y con respecto a b es b cuadrada. Por lo tanto, el factor común es 3a cúbica b cuadrada. Dividimos cada término entre el factor común para obtener los términos del segundo factor. Obteniendo así la factorización como 3a cúbica b cuadrada por menos 3a quinta b quinta más 4a b más 5a cuadrada menos 6b. El segundo caso de factorización es llamado diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados se factoriza como binomios conjugados. Recordemos que estas fórmulas ya se habían analizado en la clase de productos notables. Ahora estamos realizando el proceso inverso. El proceso para factorizar este tipo de expresiones implica calcular la raíz cuadrada de ambos términos, obteniendo así el valor de a y de b. Posteriormente, se sustituyen esos valores en los binomios conjugados, obteniendo así los factores que dan como resultado la diferencia de cuadrados. Veamos un ejemplo. Factorizaremos la siguiente expresión. Como podemos ver, es una diferencia de cuadrados, ya que la expresión contiene dos términos restándose y ambos términos son resultado de un cuadrado. Calculamos entonces las raíces cuadradas de cada término sin considerar el signo. De esta manera podemos ver que a es igual a 5y y b es igual a 7. Sustituimos esos valores en la fórmula de binomios conjugados. Por lo que la factorización de la expresión es 5y más 7 por 5y menos 7. En este otro ejemplo, factorizaremos ahora 121x cuadrada menos 81y cuarta. Calculamos las raíces cuadradas de cada término. De esta manera podemos ver que a es igual a 11x y b es igual a 9y cuadrada. Sustituimos esos valores en la fórmula de binomios conjugados. Por lo que la factorización de la expresión es 11x más 9y cuadrada por
11x menos 9y cuadrada. Igualmente, si realizamos el producto de estos binomios conjugados podemos comprobar que el resultado es la diferencia de cuadrados. El tercer caso de factorización es el llamado trinomio de la forma x cuadrada más b, x más c. El algoritmo se describe en el pizarrón. Como es una expresión cuadrática, tendremos entonces dos factores. La raíz cuadrada del término cuadrático será el primer término de cada factor. Después, buscamos dos números que multiplicados den como resultado el término independiente y sumados den como resultado el coeficiente numérico del término lineal. Veamos un ejemplo. Factorizaremos la expresión indicada. Vemos entonces que el primer término de cada factor es x. Buscamos entonces dos números que multiplicados den más 6 y sumados menos 5. Las combinaciones de números que nos dan esos resultados son menos 2 y menos 3. Colocamos esos valores en los factores. De esta manera obtenemos que la factorización es x menos 2 por x menos 3. En el siguiente ejemplo, factorizaremos x cuadrada menos x menos 12. Vemos entonces que el primer término de cada factor es x. Buscamos entonces dos números que multiplicados den menos 12 y sumados menos 1. Las combinaciones de números que nos dan esos resultados son más 3 y menos 4. Colocamos esos valores en los factores. De esta manera obtenemos que la factorización es x más 3 por x menos 4. Como hemos mencionado anteriormente, podemos multiplicar esos factores obtenidos para comprobar si el resultado es el polinomio original. El siguiente caso de factorización es el llamado trinomio de la forma a x cuadrada más b x más c. El algoritmo se describe en el pizarrón. De manera general, utilizaremos el método de tijeras para obtener los factores de las expresiones algebraicas. Veamos el proceso con un ejemplo. Como podemos ver es un trinomio de la forma a x cuadrada más b x más c, ya que el coeficiente numérico del término cuadrático es diferente a 1. Calculamos la raíz de x cuadrada. El resultado x se coloca en la columna del arreglo de tijeras como se muestra. Ahora, buscaremos todas las combinaciones, donde al multiplicar la columna de la izquierda, dé como resultado el término cuadrático a x cuadrada. Y al multiplicar la columna de la derecha, dé como resultado el término independiente c. Cabe resaltar que no se incluyen los signos aún. Podemos ver todos los arreglos posibles. En todos los casos, si multiplicamos la columna de la izquierda, nos da como resultado 6x cuadrada. Y si multiplicamos la columna de la derecha nos da el valor del término independiente de 6. Ahora, si existe un factor común entre los renglones de los arreglos, entonces eliminamos ese arreglo. Este paso ayuda muchísimo a eliminar la mayoría de los arreglos. Podemos ver que todos los arreglos donde identificamos un factor común son eliminados. El primer arreglo es eliminado porque el factor común en el renglón es 6. El tercer arreglo es eliminado porque el factor común en uno de los renglones es 3. El cuarto arreglo es eliminado porque existe un factor común de 2 en uno de los renglones. Y así sucesivamente. Con los arreglos restantes, analizaremos el correcto. El término lineal del trinomio, el cual es la suma de los productos en la dirección de las flechas, indicará el arreglo final. Podemos ver que el segundo arreglo es el único que nos puede dar como resultado menos 5x. Finalmente, los términos de cada factor se colocan de acuerdo al arreglo de forma horizontal. Los signos se colocan de tal manera que, al multiplicar en sentido de las flechas y sumar esos términos, dé como resultado el término lineal, menos 5x. Igualmente, si multiplicamos los factores, podemos comprobar que obtenemos el polinomio original. El último caso de factorización que veremos es el llamado suma o diferencia de cubos. Una suma o diferencia de cubos se factoriza como el producto de un binomio con un trinomio. Recordemos que estas fórmulas ya se habían analizado en la clase de productos notables. Ahora estamos realizando el proceso inverso. El proceso para factorizar este tipo de expresiones implica calcular la raíz cúbica de ambos términos, obteniendo así el valor de a y de b.
Posteriormente, se sustituyen esos valores en los productos de un binomio por un trinomio, obteniendo así los factores que dan como resultado la suma o diferencia de cubos. Veamos un ejemplo. Factorizaremos la siguiente expresión. Como podemos ver, es una suma de cubos ya que la expresión contiene dos términos sumándose y ambos términos son resultado de un cubo. Calculamos entonces las raíces cúbicas de cada término sin considerar el signo. De esta manera podemos ver que a es igual a 3x y b es igual a 2. Sustituimos esos valores en la fórmula de un binomio por un trinomio. Por lo que la factorización de la expresión es 3x más 2 por 9x cuadrada menos 6x más 4. Texan Global School. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube o a seguirnos en nuestras redes sociales.